Cristo Jesús. Bueno, listo, chicas. Entonces, el último tema que estábamos considerando dentro de este estudio que iniciamos hace ya algunos meses, el estudio principalmente es estudiar la vida del Señor Jesucristo. Pero dentro de ese estudio de la vida del Señor Jesucristo o la persona del Señor Jesucristo, el último tema que estábamos viendo era acerca de las dos naturalezas de Cristo, ¿sí? Entonces, hace dos reuniones hicimos la introducción de lo que eran las dos naturalezas del Señor Jesucristo. Estaba la señora Ceci, Elcita, eso. Y hace 15 días, Jersey nos explicó lo que era de esas dos naturalezas, lo que era la divinidad, y hoy vamos a tratar de explicar entonces lo que es la humanidad, ¿listo? Entonces, como para tener ese panorama. Entonces, en este tema de las dos naturalezas de Cristo, recuerden que a lo largo de todo este estudio y de todo lo que estamos nosotros viendo, lo que nosotros vamos a tratar de estar contestando cada una en nuestro corazón es quién es Jesús. O sea, quién es esa persona a la que nosotros seguimos y por la cual nosotros nos hacemos llamar cristianos. ¿Quién es ese Jesús? ¿Listo? Entonces, como les estaba comentando, bueno, ¿quién es ese Jesús? Nosotros vemos en la Biblia a un Jesús que no solamente, o sea, que necesitaba de un barco para pasar el agua, pero al mismo tiempo vemos a un Jesús caminando sobre las aguas. Vemos a un Jesús que tenía hambre, comía pan, bebía vino, tenía sed, pero al mismo tiempo vemos a un Jesús que, no, que multiplicaba los panes. Y vemos también a un Jesús que convertía el agua en vino, multiplicaba los panes, los peces, sí. Vemos un Jesús que fue crucificado, que fue flagelado, que fue herido por nosotros y que murió en una cruz, pero también vemos a un Jesús que resucitó. Amén. Vemos a un Jesús que fue presentado y humillado en público, que fue presentado ante Poncio Pilatos. Al mismo tiempo vemos un Jesús que fue glorificado y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Vemos un Jesús que era, digamos que repudiado por el pueblo judío, era perseguido por los fariseos, no lo querían y al mismo tiempo vemos a un Jesús al cual los ángeles adoran. Entonces, ese es el Jesús del cual estamos estudiando, ¿sí? Amén. Entonces, recordemos, la clase pasada, no, no la clase, la reunión pasada, estábamos viendo que Jesús posee dos naturalezas, que Jesucristo no es mitad Dios, mitad hombre, sino que es 100% Dios y 100% hombre. El hecho que tenga dos naturalezas y que esas dos naturalezas funcionen al mismo tiempo es un misterio para nosotros. O sea, que pueda que no lo entendamos al 100%, pero lo que nos corresponde a nosotros no es armonizar esas dos naturalezas, sino que nosotros podamos ver la suficiente evidencia que la Biblia tiene acerca de esas dos naturalezas. Que nosotros podamos ver que Él era totalmente hombre y que también era totalmente Dios. ¿Listo? Era necesario que Jesús tuviera esas dos naturalezas para poder cumplir el plan de redención, que es el que hemos leído también en Hebreos, y esa encarnación de Jesús es eterna. ¿Qué quiere decir? Así como lo vimos desde las primeras reuniones en la encarnación, Él era Dios. ¿Qué es encarnación? Encarnación es que tomó forma de carne, ¿sí? Él ya existía, tomó forma de carne, vivió como hombre y al mismo tiempo seguía siendo Dios. Después Él murió y sí, murió y resucitó con su cuerpo de hombre. Acordémonos que cuando él se presentó a los apóstoles, ¿qué fue lo que le dijo a Tomás? Pon los dedos en mis llagas, mete tu mano en mi costado, o sea que él resucitó con su cuerpo y con ese mismo cuerpo los apóstoles, la última vez que lo vieron ascendiendo con ese mismo cuerpo. Entonces, para que no pensemos que es que él se convirtió en un espíritu y dejó de ser hombre, él está sentado a la diestra de Dios como verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. ¿Listo? O sea, él no dejó de ser hombre. Y entonces, hace 8 días vimos lo que era la divinidad hace 8 días, hace la reunión pasada, vimos lo que era la divinidad de Cristo, que Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué hemos de creer en la divinidad de Cristo? O sea, él no fue solamente un hombre que fue muy bueno, él era 100% Dios también. Esa es la base del cristianismo y es doctrina fundamental de las escrituras que Jesús es Dios manifestado en carne.
O sea, es algo básico para nosotros los creyentes. Hace la clase pasada, entonces, bueno, la reunión pasada, vimos lo que eran los atributos o perfecciones de Dios en Jesucristo. ¿Por qué? Porque la vez pasada estábamos viendo como tal la persona de Cristo, pero no solamente hombre, sino que viendo que él, a pesar de que era hombre, seguía manteniendo esos atributos que eran como limitados, pero él seguía manteniendo esos atributos de Dios. ¿Qué vimos, qué se explicó en esta parte? Que Jesús también era omnipotente, o sea, que todo lo podía, que era omnipresente, que era eterno, o bueno, es creador, que también resucitó entre los muertos, que es juez, que perdonó los pecados, que conoce el corazón del hombre y que recibió adoración. A diferencia de otros seres que nosotros veíamos, que cuando se les iba a orar decían no, él sí recibió la adoración, o sea que él allá son destellos de lo que nosotros podíamos ver de él. También vimos referencias de su divinidad, que era Salvador, que en su preexistencia, que también lo habíamos visto en otras reuniones, y que también él, a través de él fue que se creó todo. También vimos esos ataques en contra de la divinidad de Jesucristo y vemos que algunas de lo que nosotros conocemos hoy en día de algunas religiones se basan en estas herejías que han existido desde hace ya mucho tiempo, donde ellos o muchas herejías también dicen que Jesucristo era un hombre, solamente era un hombre, que era un hombre muy bueno, que era un hombre digno de admirar. Digamos que en otras religiones, como tal, la humanidad del Señor no está en tela de juicio. Lo que está en tela de juicio en muchas religiones es la divinidad de Él. Pero también hay otra herejía, por eso vamos a ver hoy la humanidad, que dicen que Él no fue hombre, que Él solamente era un Dios y que nosotros lo que veíamos era como un holograma, que Él no tenía, que Él no era verdaderamente hombre, sino que era como un espejismo, algo así. Entonces, por eso es que tratamos, a pesar de que la humanidad no es tan tela de juicio como la divinidad, también por eso tenemos que ver ambas partes, porque no podemos ser desequilibrados, tenemos que ver las dos partes, la divinidad y la humanidad. Entonces vimos algunas de esas herejías que hoy se reconocen de pronto con este nombre, pero ahorita vamos a explicar otro poquito. Y la vez pasada entonces cerramos con este pasaje que lo quiero volver a leer. Dice, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El Cristo, nosotras decimos, sí, Jesús, Jesucristo, Jesús, Cristo. Jesús era el nombre del Señor Jesucristo que el ángel, ¿se acuerdan cuando lo estudiamos cuando leímos al principio los evangelios? Que veíamos que era el nombre que el ángel le había dicho tanto a José como a María que debían ponerle al niño. Cristo significa el ungido de Dios, el Mesías, el que estaba esperando el pueblo judío, el que la humanidad estaba esperando, el prometido, como la promesa de Dios. Entonces, Cristo significa eso, el ungido de Dios, el Mesías, el que Dios había prometido. Entonces, quien dice que Jesús no es el Cristo, o sea, sino que dicen que Jesús fue un hombre más, pero no, él no era el Mesías. Entonces, quien dice que Jesús no es el Cristo, perdón, ¿y quién es un mentiroso? El que dice que Jesús no es el Cristo. El que dice que Jesús no es el Cristo es un mentiroso. El que niega al Padre y al Hijo es un anticristo. El que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene al Padre también. ¿Listo? Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Tengan cuidado de no perder lo que hemos logrado con tanto trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Eso fue con este pasaje, cerramos la reunión pasada, continuamos hoy, entonces ahora sí vamos a ver lo que es la humanidad de Cristo, ¿sí? No que humanidad, la humanidad de Cristo. Entonces empezamos con este pasaje, dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Aquí ya, si nosotros nos damos cuenta, hay muchos pasajes que nos dicen que Él no solamente era Dios, sino que se hizo carne, que o sea, que tomó carne y hueso, ¿sí? Eso es lo que significa. Entonces, ahí empezamos ya con la parte de la humanidad. Entonces, en esta página de God Question nos dice, la humanidad de Jesús es igualmente importante como su deidad. O sea,
que nosotros veamos la divinidad del Señor es igualmente importante que la humanidad. Es porque Él era 100% de las dos cosas. Jesús nació como un ser humano mientras aún seguía siendo totalmente divino. El hecho de que Él haya tomado carne y se haya encarnado no quiere decir que Él haya dejado de ser Dios. Digamos que esos atributos quedaron limitados, pero Él no dejó de ser Dios, sino que Él, o sea, siendo Dios, tomó forma de carne y entonces en ese momento ya era 100% Dios y 100% hombre. Exacto. El concepto de la humanidad de Jesús coexistiendo con su deidad es difícil de comprender para la mente limitada del hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros entendemos y nosotros vemos muchos pasajes de que sí, Él es Dios. Listo, yo ya no tengo dudas de que Él es Dios. Ahora veo otros pasajes donde veo que Él es un ser humano. Entonces digo, listo, ya yo no tengo ninguna duda, Él es Dios, Él es humano. Ahora, en qué mi mente tiene conflicto? Mi mente tiene conflicto en el momento en que yo digo, pero ¿cómo hacía para ser al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre? Pero yo no entiendo eso. Ahí es donde nuestra mente entra en conflicto. Pero como lo vimos hace dos reuniones, el hecho de que nuestra mente no lo entienda no quiere decir que no sea verdad. También vimos que estas cosas para nosotros pueden estar limitadas ahora, pero si en algún momento el Señor nos la revela, o sea, siéntanse gozosas porque el Señor les reveló eso en su corazón a través del Espíritu Santo. Eso es lo que significa un misterio. Un misterio es algo que para nosotros está velado, pero que el Espíritu Santo en algún momento nos puede o no nos puede revelar. Pero tenemos certeza que aunque nosotros muramos en este transitorio, sí, en este pasar transitorio, va a llegar un día cuando el Señor venga y dice que ahí lo que era en parte se acabará. O sea que yo, sí, yo entiendo que Él era Dios y yo entiendo que Él era hombre, pero eso que ahí en ese momento usted va a entender. Porque el Señor lo prometió. Entonces, no se sientan frustradas si de pronto uno no puede armonizar esas dos cosas porque o sea, digamos que lo normal es eso, que no lo logremos entender. Bueno, ahora dice, no obstante, la naturaleza de Jesús completamente hombre y completamente Dios es un hecho bíblico. Él no era mitad y mitad o otra cosa. Mientras que él era hombre, no era Dios, pero mientras que era Dios, entonces no era hombre, no. Ambas existían al mismo tiempo. Ambas estaban totalmente al mismo tiempo. Él nunca se desligó o que mientras que, no, de pronto nosotros no lo entendemos. ¿Por qué? Porque no hay otra cosa con que compararlo. Cuando nosotros no tenemos con qué comparar, pues a veces es más difícil de entender, pero es que no hay nada como Dios, entonces hay cosas de Él que van a ser más difíciles de entender. Entonces, la negación de la legítima humanidad de Cristo. Así como estábamos viendo la importancia de la divinidad, porque habían unas herejías, o hay todavía algunas herejías, donde dicen que Jesucristo era un hombre, eso digamos que ellos no tienen problema con admitir que Jesucristo era un hombre, pero tienen muchos problemas con admitir que Él era Dios. Entonces, por eso estábamos viendo la divinidad. Ahora, estamos viendo la humanidad porque asimismo habían otras herejías, o hay todavía otras herejías, que dicen que Dios estaba como Dios y se presentó en forma de hombre, pero que en realidad no era un hombre. O sea, nosotros, que los que vieron creían que era un hombre, pero en realidad no era un hombre. Y después entonces, bueno, ahí hay muchas herejías relacionadas a eso, donde dicen que él no era un hombre, sino que él nunca tomó forma de carne, sino que era como un holograma, como una apariencia, como un engaño, ¿sí? Entonces, esa es la otra contraparte que vamos a ver hoy. Aquí nosotros vemos en primera de Juan 4, del 1 al 3, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. En esto vamos a conocer si es de Dios o no. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué es Jesucristo? Que Jesús era el Cristo prometido por Dios, que Jesús era el Mesías que vino siendo Dios y tomó forma de carne. Eso, es eso. No es cualquier Jesús. Es ese Jesús que era Jesucristo, o sea, el Mesías, el prometido por Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si dicen que Jesucristo, o sea, Dios mismo, siendo el Mesías, había tomado carne, Él es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. ¿Listo? Entonces con eso ya ahí desmantelamos un montón de herejías.
Hay quienes rechazan estas verdades bíblicas y declaran que Jesús era un hombre, pero no era Dios. Eso, los que dicen que Jesús era hombre, pero solamente un hombre y no era Dios, eso se llama evionismo, ¿sí? Ya les explico un poquito más eso. Hay otra corriente también, otra herejía, que se llama el docetismo. Opina que Jesús era Dios, pero no hombre. Entonces ahí vemos las dos contrapartes. Unos niegan la divinidad, otros niegan la humanidad. Pero nosotros estamos viendo que él era totalmente Dios y totalmente hombre. Ambos puntos de vista son falsos y antibíblicos. Nosotros hoy día no conocemos una religión que diga nosotros somos evionistas o otra religión que diga nosotros somos docetistas. No, tampoco encontramos religiones con otro nombre que sean totalmente docetistas o totalmente evionistas. Vemos, estas dos se hicieron como una mezcla extraña, o sea, tras de que cada una ya es terrible, ahora hicieron una mezcla extraña y nosotros hoy día los podemos ver, digamos, en los testigos de Jehová, en los unitarios, ahorita les digo porque no me acuerdo, son tres, donde nosotros, en los mormones. ¿Qué hacen ellos? Ellos, cada uno de estos no es ni totalmente guionista ni totalmente desetista, sino que cogen un poquito de ambas. Los testigos de Jehová dicen que Jesucristo era hombre, pero que no era Dios. Los unitarios dicen que una sola persona, que no existe la Trinidad. Entonces, esa misma figura que era hombre se convirtió en Dios y volvió a ser, o sea, mientras que fue Dios, mientras que fue hombre, ya no era Dios. Y cuando volvió a ser Dios, entonces ya no era hombre. Exacto. Y los mormones, ay, lo de los mormones no me acuerdo bien cómo es, perdone, pero es más o menos así también porque ellos también tienen sí, tienen esta distorsión, cogen un poquito de esto, un poquito de lo otro, pero siempre atentan o contra la humanidad legítima y 100% del Señor o contra la divinidad legítima y 100% del Señor. Él no era 50% hombre, 50% Dios, sino que era 100% los dos. ¿Listo? Ahora vamos a ver la auténtica humanidad de Cristo. Apariencia humana. Este término de pronto nos puede confundir porque nosotros decimos aparentemente era hombre. No, estamos viendo cómo era su apariencia física. Así como yo estoy viendo la apariencia física de cada uno de ustedes, así mismo vamos a ver cómo era esa apariencia física de él. No que era aparentemente hombre, no, sino vamos a ver cómo era su apariencia física. ¿Qué pasó cuando se encontró con la mujer samaritana? ¿Qué quiere decir eso? O sea, que ella cuando estaba mirando su apariencia física, él no veía, oh, tú eres un gran ser de luz. No, él vio que era un hombre normal. Hasta se dio cuenta que era un judío. Entonces ahí es donde nosotros vemos cómo lo percibían esas personas que lo vieron, o sea, que vivieron y convivieron con él y lo vivieron así cara a cara. Entonces, ahí vemos que él no tenía ninguna apariencia extraña, o no le dijo, oh, tú príncipe de los judíos, no, era un judío normal. Antes se dijo, pero ¿qué hacen ustedes judíos? Nosotros somos samaritanos. Ahora, ay, se trabó. ¿Sí? Ya. ¿Qué pasaba cuando Jesús estaba en la sinagoga? Y los judíos que querían hacerle, ellos me dijeron, no, no, no pilas porque él es, no, ¿qué decían ellos? El hijo del carpintero. Ellos no decían, ay, es el ser de luz que tienen allá los, no, ¿a qué me refiero? No que él no haya sido Dios, sino que estamos mirando su apariencia, cómo lo percibían ellos. Entonces ellos decían, no, antes lo querían apedrear, o sea que era, ellos lo identificaban como un hombre normal, exacto. ¿Qué pasó después de resucitado? Cuando iba de camino de Maús, ¿qué pasó? Ellos no dijeron, ellos que le dijeron o sea, los discípulos que le dijeron al Señor Jesucristo, oh, tú príncipe, no, no, tú eres el único forastero que no sabes lo que ha pasado. O sea, que tenía una apariencia de un hombre común y corriente, normal. Porque ellos no dijeron, obviamente sus ojos estaban velados para que ellos no le conocieran, pero estamos viendo cómo era su apariencia de ser humano. Entonces ellos no dijeron, no, tú, rey de los extranjeros, no, el único forastero. Antes como que lo están era regañando. ¿Qué pasó cuando María fue a visitar al Señor después que iba con sus inciensos y sus cosas? ¿Qué pasó con María? Lo confundió y pensó que era el jardinero. Y ya estando resucitado para que nosotros veamos que él siguió siendo un hombre normal antes y después de la resurrección. ¿Qué pasó cuando ellos, los pescadores, bueno, perdón, los discípulos como que habían tratado de rehacer su vida, por decirlo así, como que estaban consternados por todo lo que ha pasado, ellos volvieron a pescar, volvieron sin nada,
y se lo encontraron a él que le dijo, no, ¿tienen algo que comer? Tenía hambre. Sí, y ellos le dijeron como, no, no hemos pescado nada. Ellos dijeron, vayan y echen a, yo no sé qué, la red, y volvieron. Cuando volvieron, él ya tenía el pez, él lo estaban asando y todo, entonces ellos temieron preguntarle porque sabían que era el Señor, pero, o sea, lo mismo, entonces era un ser humano, digamos, con una apariencia normal, nada extraordinario, nada así que uno dijera sobrenatural, que le salieran destellos, que tuviera aureola o las vestiduras resplandecientes. Fue muy chistoso buscar estas imágenes, fue muy difícil buscarlas, porque resulta que obviamente cuando nosotros tratamos de dramatizar algo y tratamos de graficar algo, pues uno busca cómo diferenciar al Señor. Entonces, en todas las imágenes que yo buscaba, salía él así con brillos y destellos y eso con una piel toda incandescente y con las vestiduras más blancas que los demás. Entonces, en algunas pues fue imposible, ya me cansé de buscarlas porque no existían, pero entonces no, digamos, en estas se veían como más normales. En estas lo ven así súper, Se ve natural. pero si nosotros miramos, si lo confundió con el jardinero, no, tampoco, no creo que tuviera las vestiduras tan resplandecientes ni fuera tan, ¿sí? Como, bueno, era el punto, ese era el punto. Y terminó de resucitar, ¿no? Sí, sí, ya, eso fue después de resucitar. Listo, aquí vamos. Entonces, ¿qué también nosotros vemos por testimonio de él mismo en su apariencia humana? Ustedes se acuerdan, de pronto Betty lo tiene más presente y Jersey, cuando estábamos haciendo el estudio con las amigas de Betty, que tocamos muy así de carrerón las tres partes del ser humano de las que nos habla Tesalonicenses. Es primera de Tesalonicenses, ¿cierto? A donde dice que y todo vuestro ser sea guardado irreprensible, espiritual, mi cuerpo. Si nosotros vemos cuando Jesús hablaba de sí mismo, vemos que él también mencionó esas tres partes que él tenía. Entonces, en Mateo, nosotros vemos que el Señor dice, ella ha derramado este perfume sobre mí a fin de preparar mi cuerpo para el entierro. Entonces, ahí vemos que tenía cuerpo. O sea, tras de que ya vimos referencias de que sí tenía un cuerpo humano. En Mateo también, en ese mismo capítulo, dice, y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Mi alma. Listo. Y cuando estaba en la cruz, ya a punto de morir, que dice, después Jesús gritó, Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. O sea que definitivamente, al igual que nosotros como seres humanos, ¿por qué es importante ver esto? Porque si nosotros comprendemos que él era 100% hombre y que era un ser igual a nosotros en cuanto a sus partes y su humanidad, nosotros podemos entender que el sacrificio de él fue perfecto, que él pagó el precio a cabalidad. Además, digamos, si ustedes fueran Dios y ustedes dijeran, bueno, voy a ir a redimir a la humanidad, pero yo voy a conservar ciertas cositas de ellos porque yo la verdad no quiero sentir dolor. Él no se, o sea, él de verdad se sometió a todas las limitaciones humanas. Entonces, me adelanté el tema, pero para allá vamos. Dice, la apariencia humana, nuevamente repito, no es que él aparentaba ser hombre, no, él era hombre y así como yo estoy viendo la apariencia de cada uno de ustedes, porque es lo que yo puedo ver, así mismo estoy hablando de esta apariencia del Señor Jesús, no que él era aparentemente hombre, no, en su apariencia, la naturaleza humana no es lo mismo que naturaleza pecaminosa, porque esa es la otra, que entonces dicen, hay otras, ¿qué pasó en el Edén? Que Adán y Eva, en sus buenas intenciones, queriendo, digamos, lo mejor, lo que hicieron fue dañar todo. Lamentablemente, asimismo, unas personas en sus buenas intenciones lo que hacen es terminar haciendo herejías. ¿Por qué? Porque ellos dicen, ¿cómo Dios se hizo hombre? No, no, no. Él es tan puro que él no se pudo haber hecho hombre. Y si se hizo hombre, fue solamente en estas porciones y en estas y en estas y en estas, porque no, 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 no. Y lo que están haciendo es dañando el sacrificio del Señor. O sea, como limitándolo a lo que él en realidad hizo. Entonces, ellos dicen que no, que él no tuvo que haber sido 100% hombre porque el hombre por naturaleza tiene naturaleza pecaminosa. ¿Qué pasó cuando Dios creó a Adán y Eva en el Edén? ¿Los hizo pecadores? No. Eso fue algo que ellos adquirieron por la caída. Entonces, la naturaleza pecaminosa no es natural del ser humano. Es algo que se incorporó después en la caída. Entonces, el Señor Jesús, o sea, el hecho de que Él se haya vuelto humano no quiere decir que se haya vuelto pecador, porque la naturaleza pecaminosa la heredamos nosotros por la caída. Pero Él, por eso después, nosotros quizá lo veremos mejor, Él vino a restaurar lo que Adán no pudo hacer porque Adán cayó.
¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Fue tentado de todas las maneras y no cayó con las mismas limitaciones que tuvo Adán, pero él no cayó y no pecó. Entonces tampoco creamos en que, no, pero es que, digamos, si a usted le argumentan de esta manera, pues uno lo duda, ¿cierto? Uno dice, ¿qué ser humano no peca? Todos pecamos, todos somos pecadores. Entonces, ¿cómo va a creer usted que Jesucristo se hizo hombre y no pecó? Porque él no tenía naturaleza pecaminosa. Él tenía naturaleza humana, más no naturaleza pecaminosa. Porque hasta su concepción fue diferente y ya lo vimos en la encarnación. ¿Listo? Entonces, como para retomar, entonces dice, Jesucristo, aunque fue tentado en todo, tal como nosotros, nunca cometió pecado. El apóstol Pedro dijo claramente, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. En realidad, como Jesucristo es Dios, no tiene la capacidad para pecar. Entonces, no confundamos el hecho de que él tuviera naturaleza humana, no quiere decir que él heredó la naturaleza pecaminosa, porque él fue engendrado de Dios. ¿Listo? Él vino a restaurar aquello que Adán dañó. ¿Sí? Por eso también dicen que él es el, sí, por eso también dicen que él es el postrer Adán, que Adán era el primer Adán y él es el segundo Adán, porque él vino a restaurar lo que Adán dañó. Sí. Hijo del hombre, este es un término que nosotros vemos que él utiliza mucho para sí mismo. Entonces vamos a ver qué significa eso. Entonces Natanael exclamó, Rabí, tú eres hijo de Dios, el rey de Israel. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Cuando ustedes miran con detalle los evangelios, él casi siempre, él utilizó, él enfatizó más en cuanto al término hijo de hombre, pero usualmente estaban muy seguiditos. O sea, si él utilizaba hijo de Dios, o sea, si en el mismo contexto se utilizaba hijo de Dios, automáticamente él como que también como que ponía este término hijo de hombre. ¿Qué quería decir él a sí mismo cuando se llama hijo del hombre? Que él era el representante de la humanidad, que todo lo que él hiciera como representación de la humanidad iba a afectar a toda la humanidad, así como todo lo que hizo Adán afectó a toda la raza humana, lo que iba a hacer él también iba a cobijar a toda la raza humana. Entonces, a eso se refería él cuando él se llamaba a sí mismo hijo de hombre. No sé, aquí se me... Aquí. Si nosotros miramos aproximadamente entre los 4 evangelios, este término es utilizado aproximadamente 80 veces. O sea, no fue algo que él en realidad enfatizó bastante para dar a entender de que él también era el Hijo del Hombre en cuanto a que él era la representación de la humanidad. Él hace el representante, lo que les decía, y eso creo que está en Gálatas, si no estoy mal, donde dice que si así por un hombre entró el pecado al mundo, así mismo por este postrer Adán, vendrá la salvación para el mundo, porque él era el Hijo del Hombre, el Hijo, o sea, el representante de toda la humanidad. Debilidades o limitaciones humanas. Entonces, aquí a mí me gustaría que aquí cada una buscara un versículo y lo pudiéramos leer, porque yo sé que esto estaba en la tarea, sí, en el grupo, Sí. pero a mí me gustaría que cada una por favor lo buscara y lo leemos para que lo podamos recordar. Entonces, Marce, el primer punto. Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Listo, ahí vemos entonces que como hombre tuvo hambre. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Las limitaciones físicas a las que él se sometió. ¿Listo? ¿Quién sigue? Juan 4:6. Sí. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces vemos que tuvo cansancio. Listo. Mateo 8:24. Aquí se, Sí. He aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Hasta ahí. O sea que tuvo Dormía. sueño. Exacto. Juan 11:35. Jesús lloró. Ya. El más largo. Entonces, Vemos que lloró como cualquier persona. exacto, que él también se conmovió y lloró. Listo. Mateo, Esperancita, ¿sí? Sí, Mateo 26 del 36 al 40. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní
y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse Sí. y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Entonces ahí, Bien. perdón, sigue. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Entonces ahí vemos no solamente que deseó apoyo humano, vemos que se entristeció, que estaba angustiado. Ahí vemos varias cositas. Varias cositas. Hebreos 4:15. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces ahí vemos que él también fue tentado. ¿Y qué significa sumo sacerdote? Aquel que nos representa ante Dios. Entonces, él nos representa ante Dios y él sabe que así como él fue tentado, él también nos puede entender a nosotros. ¿Listo? Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces murió, igual que los seres humanos. Estas dos que siguen no tienen cita bíblica, entonces las voy a dejar para el final. ¿Quién tiene Marcos 13:32? Señora Ceci. Sí, señora. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Hay que nosotros vemos. Aquí este pasaje es un poquito controversial porque me dice, bueno, pues entonces si era Dios, como así que no sabía las cosas? Porque él se sometió a esa limitación humana en ese momento que él estaba viendo como hijo, que se había limitado o sea, no que había dejado de ser Dios, sino que se había puesto o sea, se había sometido a esas limitaciones humanas. En ese momento como hijo, él dice, la hora y el día nadie lo sabe, ni el Hijo de Dios, porque en ese momento él estaba asumiendo sus limitaciones, ¿listo? Ahora que también nosotros vemos cuando Jersey nos explicaba toda esta parte de la vida secreta, ¿sí? De la vida secreta del Señor Jesús, que nosotros vemos que él decía que él estaba en la sinagoga, que él hacía preguntas, que se maravillaban de sus respuestas. O sea, él aprendió como todo ser humano, él empezó desde ceros, él se sometió a todo, en todas nuestras limitaciones, ¿listo? Buscó orientación del Padre en oración. ¿Qué pasó cuando él eligió a los 12 apóstoles? Él dice, no, pues es que yo soy Dios, obviamente él era Dios, pero se ha sometido a sus limitaciones. Entonces, de Pin Marín, usted. Dice que duró toda la noche orando para saber en esa comunión, en esa dependencia del Padre, también pues dándonos un ejemplo a nosotros, porque Él es nosotros no tenemos que seguir a Adán sino a Él. Entonces, vemos cómo él como ser humano también empezó con esa dependencia en oración para saber cuál era la dirección del Padre para las cosas que él tenía que hacer. Y experimentó sufrimiento. O sea, nadie ha experimentado otro sufrimiento voluntariamente y a ese grado como el Señor Jesús. ¿Listo? Ahora, consideraciones finales. Ya estamos llegando, ya estamos tocando fondo. Ya estamos acabando. Entonces, llegamos a este punto. ¿Y qué podemos concluir? Que definitivamente esto es un misterio. Sí, Sigue siendo un misterio, sí. O sea, nosotros podemos estudiar, podemos mirar todas estas cosas, pero esto sigue siendo un misterio para nosotros. Nosotros entendemos y por la fe aceptamos lo que la palabra dice, de que vemos todas las evidencias de que él era Dios, del que él no dejó de ser Dios, a pesar de que se sometió a estas limitaciones humanas. Él se sometió a las limitaciones, pero no dejó de ser Dios. Y tampoco era una apariencia de hombre, era 100% hombre. Entonces, ¿cómo yo entiendo que él funcionaba con esas dos naturalezas al tiempo? No, eso es lo que uno no logra entender. Sí, es muy difícil de... entender, pero debemos creer y tener Exacto, exacto. Ese es el punto. O sea, nosotros
digamos que en fe y obediencia, sabemos que las dos son reales. Que las podamos armonizar o no, ese es un misterio. El misterio es cómo armonizo yo esas dos al tiempo. Y aquí- Ese es el misterio. Y aquí nos habla, porque él nos habla sus limitaciones como humanos. Pero Sí, sin exacto. pecado, y Nosotros nos habla vemos, de todos sí, los milagros que hizo. todo. Que eso Exacto. no hace Nosotros ningún- tenemos toda la él no- evidencia él nos deja de todo. que él era, de que mientras que él estuvo en esta tierra, por eso yo cada vez que digo era en pasado me acuerdo de Aileen, porque es verdad, él sigue siendo. Lo que pasa es que nos estamos refiriendo es a ese transcurso, a De- ese de su momento del andar. tiempo donde él se manifestó aquí en la tierra como Ujú. ser humano. Ujú. Entonces, él sigue Siendo siendo, no es Dios. que él era, sino que en ese momento tenía como esas características, que es lo que estamos nosotros estudiando. Ahora, es evidente que estamos frente a un misterio. Tenemos dificultad en armonizar esas limitaciones humanas con el hecho de que él poseía atributos divinos, ¿sí? Pero ¿acaso no es posible que él no usara sus atributos aunque los tuviera? Él no dejó de ser Dios, él tenía sus atributos, pero él no los usó, a pesar de que los tenía, no los usó para poder ser ese sacrificio perfecto, para poder ser ese hijo del hombre, esa representación de la humanidad, para poder tener ese sacrificio perfecto. Si él no era igual a nosotros, pues qué gracia tenía el sacrificio, para hacer perfecto el sacrificio. Ahora, ¿cómo armonizar? Ahora, esta pregunta es interesante. Nosotros leemos la Biblia. Y nosotros vemos por los relatos, nosotros vemos en los diferentes evangelios, uno creería que los apóstoles, los que escribieron los evangelios, los que escribieron la Biblia, lo entendieron, ellos sí lo entendieron. Entonces, ¿yo por qué no lo puedo entender? Entonces, ¿cómo armonizaron esta realidad los escritores de los hechos registrados? Aquellos que escribieron esta Biblia, ¿cómo armonizaron eso? Eso que para mí es un misterio, ¿cómo lo lograron esos? La respuesta es simple, no lo hicieron. Ellos tampoco, muy posiblemente ellos tampoco pudieron armonizar eso. Lo que hicieron ellos fue apenas registrar con fidelidad la vida de aquel que vivió entre ellos y cuya vida estuvo abierta en la medida que diariamente convivían con él. Ellos lo que hicieron fue, vivieron 3 años con él, bueno, posiblemente menos, pero más o menos 3 años que digamos que fue el ministerio, estuvieron con él casi que día y noche. ¿Qué hicieron ellos? Registrar lo que vieron. Quizá ellos tampoco lo entendieron, pero ellos lo que hicieron fue registrar lo que vieron. Exacto, sin entender. Posiblemente Sí, sí. Para ellos también tenemos- Eso es lo que Entonces, está ¿por enseñando a qué? nosotros. Entonces, aquí volvemos yo sé que estas cosas las hemos visto, pero como decía el apóstol Pablo, no es gravoso repetirlas. Entonces, de pronto se afirman más. ¿Por qué hacerse humano? Entonces, ¿cuál era la razón para que él se hiciera humano? La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. O sea, yo en mis propias fuerzas no podía agradar a Dios. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Eso que yo no podía hacer, vino Dios y lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. ¿Por qué pasajes como este nos hacen entender como, bueno, al fin que él sí era hombre o aparentemente era hombre? Porque en algunos pasajes dice que en apariencia de hombre, así. Porque digamos, si nosotros ya nos dimos cuenta que el Señor Jesucristo no tenía ninguna apariencia sobrenatural, sino que él en su apariencia, así, su primera impresión era un hombre común y corriente. Entonces, digamos, por eso es que a veces se dice que él en apariencia de hombre o en semejanza de hombre, también dice. Entonces, ¿qué pasa? Que si, digamos, aquí hay un montón de personas, y entre nosotros está Jesucristo, en su apariencia, él no dejaba ver que era Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, no había nada sobrenatural que uno dijera, no, este no es igual que los otros hombres. Obviamente la gente sí se daba cuenta a medida que actuaba, pero en su apariencia, por eso dicen en semejanza de carne. ¿Por qué? Porque él aparentemente era como un hombre normal, pero que no tenía él naturaleza de pecado. No es que él era un holograma, ¿sí? Porque nosotros vamos a leer esos pasajes y que a veces de pronto esas herejías nos lo van a mostrar. Ve, aquí dicen semejanza de carne. Pues claro, porque él aparentemente era igual a todo el mundo, no tenía algo que, no tenía ni destellos, ni una areola, ni las vestiduras blancas, ni levitaba. Él se sometió a todas las limitaciones. Por eso a veces nosotros vemos que decía que en semejanza de carne. ¿Por qué en semejanza de carne? No porque fuera un holograma, sino porque aparentemente era igual a nosotros. Pero ¿cuál era su diferencia? Que no tenía naturaleza de pecado. Él no pecó.
Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Todo esto que estamos leyendo son las razones de por qué Dios hizo esto. Porque hay personas que dicen, pero si Él siendo Dios, ¿por qué no nos salvó siendo Dios? Porque tenía que haber un representante de nosotros para, o sea, uno igual a nosotros. ¿Qué pasó? Dios dijo, bueno, listo, entonces así como Adán pecó y cobijó esa naturaleza de pecado, cobijó a toda la humanidad, entonces ahora necesito un representante de los hombres que restaure aquello que Adán estropeó. Entonces, ¿cuál es la condición? Esta es la condición. Tienen que cumplir estos mandamientos. ¿Cuántos años vivieron los hombres con esos mandamientos y ninguno los pudo cumplir? ¿Cuántos años? Muchísimos años antes de que el Señor Jesucristo viniera y después de que se había dado la ley. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Dijo, me tocó a mí. Aunque él ya sabía, ¿no? Estoy es como aquí dramatizando de una manera un poco exagerada. Dijo, yo me voy a hacer hombre y voy a cumplir esa ley santa para que cuando yo muera, habiendo cumplido esa ley santa, pueda restaurar eso que dan daño. Ese es el motivo, estos pasajes lo que nos están diciendo es eso. Ese es el motivo por el cual él se encarnó, tomó forma de hombre, no tenía la naturaleza humana, pero no tenía naturaleza de pecado. Restauró todo, o sea, vivió sin pecado, fue tentado, se sometió a las mismas limitaciones, o sea, era un hombre normal y solamente él podía haber hecho eso. Nadie más había podido rescatarnos de la condición en la que estábamos. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Es a través de ese sacrificio que el Señor hizo que nosotros restauramos eso que se perdió en el Edén. ¿Por qué? Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué pasó? Perdieron la comunión y fueron expulsados del Edén. ¿Qué pasa cuando nosotros nacemos de nuevo? Cuando nosotros recibimos, ¿qué? En el mundo. Sí, no. Cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos el Espíritu Santo y automáticamente eso que se perdió en el Edén se restaura. Yo vuelvo a tener comunión con Dios a través de Cristo. Es por eso, es porque Él, que nos dice Hebreos, dice que Él abrió ese camino nuevo y vivo a través de Él mismo que cuando se rasgó el velo que era, bueno, su carne. Sí. Ay, esto es lo más bonito. Resulta que, bueno, aquí ya acabamos el tema, pero yo quería terminar con una alabanza que es súper preciosa. No se las voy a cantar porque esta originalmente fue escrita en portugués. Es una alabanza preciosa, preciosa. Esta alabanza, a mí, si quieren pueden cerrar los ojos para imaginarse la escena. Pero si ustedes ven que se van a dormir, no cierren los ojos. Pero esta canción fue escrita por un hermano en Cristo que es del Brasil, se llama Estênio Macios. Y yo sé que para ustedes es sorprendente escucharlo a él porque es un personaje nuevo. Pero resulta que se las voy a recitar en español porque es que la original es la que es preciosa. Entonces, al traducirla al español se pierde la esencia. Entonces, la única manera de no perder esa esencia es poder ver la letra tal cual. Es una alabanza preciosa. Entonces, esta alabanza que describe todo lo que hemos estudiado. Desde que él nació y desde que él se desprendió de sí mismo sin dejar de ser, o sea, se sometió a las limitaciones y volvió. Entonces, es súper bonita, tienen que escucharse. Dice, hasta los serafines con 3 pares de alas sintieron un temblor en aquel momento, pues el Verbo eterno que todo creó se está despojando, insignia por insignia de la gloria que él tiene. Entonces se hizo un mar de alas extendidas, un gran silencio, un trono abandonado. El que anda entre las estrellas y las llama por sus nombres está partiendo ahora. ¿Y quién no llora? Porque partió fue por amor. Dice, fue y se despojó. Semejante a siervo, él se tornó. Semejante a hombre se tornó. Fue reconocido como uno de nosotros. Fue y se humilló siendo obediente hasta morir. Y una muerte horrible en esa maldita cruz y por todo eso Dios lo exaltó. De rodillas, cielos y tierra, el nombre de él es Jesús.
Toda la gloria es tu derecho y todo el poder está en tus manos. Ahora vuelve al Padre y trae en el pecho a un pueblo rescatado por amor. De rodillas, cielos y tierra, el nombre de él es Jesús. Qué precioso. Y ya, hermanitas, eso era todo por hoy.